normativa como liberación de dependencias, parecería contradictorio querer favorecerla como un objetivo y a la vez pretender humanizar a los alumnos, capacitándolos para actuar en favor de una convivencia pacífica, armónica, basada en el amor, más que en una lucha desconfiada con los demás. Resultaría difícil justificar la necesidad de vivir acorde a unas normas de convivencia y respetar a los demás, pues el mayor peligro que amenazaría a la propia libertad sería que las demás libertades también son absolutas en ese sentido. Tampoco sería posible ejercer una autoridad y establecer una disciplina dentro del aula, puesto que se vería como una coacción a la libertad del alumno y a su propia autonomía. Y esto se presenta como una dificultad hoy en día en las aulas. Sin embargo, la disciplina se establece en función de un bien del alumno, que es que aprenda. Y esto puede ser una de las razones de por qué la autoridad hoy en día puede estar en crisis, ¿no? Es una posible razón. Cito al profesor Altarejos. Aun cuando se reconozca una contraposición entre autonomía y dependencia, la solución solo puede venir de una afirmación integradora de los términos, y no de una elección excluyente de cualquiera de ellos. El primer gran obstáculo para la respuesta a este aparente dilema es la dificultad intrínseca en la noción de autonomía, que para descubrirla obliga a trascender el análisis lingüístico y avanzar en un análisis lógico-ontológico, su carácter de relación, único modo de superar la negatividad originaria en la noción de autonomía. Cierro comillas. Por otro lado, si hacemos una consideración positiva de la autonomía, podríamos aludir a la definición que da Ferrater Mora en el Diccionario de Filosofía y plantea este concepto de autonomía al hecho, como una realidad autónoma, al hecho de que una realidad está regida por una ley propia, distinta a de otras leyes, pero no forzosamente incompatible con ellas. El sufijo nomos no se refiere solo a una ley promulgada por un gobernante, sino que hace referencia a la legalidad en general, como una ordenación racional de las relaciones entre los seres. Es una relación positiva, desde la afirmación y no desde la exclusión o negación de sus extremos. La solidaridad, por ejemplo, un ejemplo, efectivamente es parte de la legalidad propia de la convivencia social y puede tener leyes positivas que la exijan, ¿verdad? Y que la hagan realidad. Sin embargo, que se establezca como una norma no significa que yo no pueda adherir personalmente, incluso afectivamente, a esas leyes. Es decir, asumir esta norma, en el caso de la solidaridad, aunque no haya sido generada por uno, no se contrapone con mi propia libertad y a la vivencia autónoma de esta ley. La autonomía, entonces, es una dimensión de la libertad, como decíamos. Por lo tanto, ¿qué se entiende por libertad? Nos va a decir mucho de qué se entiende por autonomía. Y si no, se corre el peligro de proclamar consensuadamente el valor de la libertad y de la autonomía, pero llevarlo a cabo en la práctica de maneras muy contrapuestas. La libertad, efectivamente, es el principio de muchas cosas en el ser humano, pero no es el fin del ser humano. ¿Se podría promover una libertad sin una verdad respecto al hombre? ¿A dónde nos conduciría esto?, plantea el profesor Luis Romera. La libertad es una nota característica de la persona, entre otras, que está al servicio de una cosa superior, que es el logro de su desarrollo, de su finalidad como persona. Por lo tanto, podríamos aludir aquí al concepto que plantea el profesor Leonardo Polo de una libertad situada, en un contexto. Incluso uno muchas veces no puede elegir si estar sana o no. Es una situación de la libertad. La autonomía individual, entonces, requiere ser considerada como una relación de un término o sujeto respecto a otro distinto de él, no desde su negación, sino desde su afirmación y aceptación. Precisamente por serlo, reclama la referencia interpersonal. Es necesario abrirse a una concepción de persona que trasciende la de mero individuo singularizado, como plantea el profesor Altarejos. La persona es un ser abierto, dialógico y coexistente. Principalmente esa coexistencia se da en tres ámbitos: en la intimidad con uno mismo y con un ser trascendente, en caso de que el hombre libremente se abra esa posibilidad, con los demás, y ahí está todo el ámbito de la sociabilidad, el diálogo con los demás, y con el mundo en toda su riqueza, en toda la realidad y sus normas, a través del trabajo, la política, la economía, la cultura. No se podría comprender a la persona como un ser solitario, aislado. No solo necesita a los demás, sino que es con los demás y es lo que es gracias a los demás. Desde esta coexistencia va configurando su propia identidad. Cerrarse en sí mismo y negarse a esta apertura es condenar a la persona a una soledad destructiva, que la sume en una profunda infelicidad porque la aleja del amor y del sentido de la vida.
En este sentido de la coexistencia, la calidad que se establezca en estas relaciones repercute positiva o negativamente en la realización personal. Mientras mayor bien contenga el término de esa relación, mayor va a ser posible el enriquecimiento de esa persona. Actuar autónomamente, entonces, no significaría actuar independientemente o contrariamente respecto a una ley o norma moral, sino actuar libremente respecto a esa ley o norma. No se actúa a favor de la misma porque sea una norma, como podría plantearlo Kant, ¿verdad?, sino por el bien que se ha comprendido que encierra esta norma. El cumplimiento autónomo de la misma, desde una evidencia humanizadora de la libertad, consiste en hacerla propia, hacerla vida en mí y autodeterminarme en función del bien que encierra o que resguarda. Puede estar formulada desde fuera de mí, pero buscar promover un bien dentro de mí. Desde ahí se comprende que no hay contradicción entre el binomio autoridad-libertad. A ser autónomo se aprende, ¿no?, y gracias a otros y con otros, pero se aprende haciendo. Es por eso tan importante que nosotros como educadores, padres, profesores, les permitamos a los alumnos instancias concretas en donde practique un buen ejercicio de esta autonomía, para que podamos generar nosotros las condiciones, intencionadamente generar estas condiciones, para disponer y habituar a la persona del mejor modo para que realmente pueda libremente hacer lo que le conviene como persona, no como yo absoluto o individuo, sino que escoger lo bueno. Dicho desarrollo consiste en encaminar las capacidades a realizar sus actos propios de acuerdo a su fin. Por ejemplo, es difícil discutir que el fin de la inteligencia es conocer las cosas como son. Sabemos que en el fondo conocer un error no beneficia a la inteligencia. Lo mismo la verdad, o sea, el bien. La voluntad, ojalá, pueda ser capaz de elegir el bien. ¿Quién de nosotros no quisiera ser mejor, actuar mejor, conocer más y mejor, querer más y mejor, y hacer las cosas más y mejor? Saber en qué consiste esto, querer hacerlo y poder llevarlo a cabo, creo que es lo que todos desearíamos. Y a veces sabemos, pero no queremos, o a veces sabemos, queremos, pero no somos capaces, no podemos. Tenemos algunas limitaciones desde nosotros mismos para hacerlo. En el fondo, en este sentido, la educación tiene una gran tarea, ¿no?, hacernos capaces. En esto consiste la virtud, como acción intelectual o moral que configura el carácter y la personalidad. A modo de conclusión, quisiera puntualizar 4 ideas en función de lo que acabamos de exponer, que tal como hemos podido apreciar, plantear la autonomía como un enfrentamiento de la persona con las normas o con otras personas sería un error antropológico y educativo, en cuanto la encierra en sí misma y la aleja de una verdadera humanización y realización personal. La educación cobra sentido para la persona como un ser coexistente porque la permite abrirla a conocer. Es lo que llama el profesor Luis Romera la inteligibilidad de las realidades. Conocer esa inteligibilidad. La realidad tiene una verdad para ser conocida. Por esto se justifica la necesidad de recibir una ayuda externa como lo es la educación, para ejercitarse en esta dirección. Una segunda idea es que la configuración de la propia identidad cobra otro sentido desde la perspectiva de la coexistencia, pues permite comprenderla desde la identificación con los demás y con un ser trascendente, si se abre libremente a la persona esta posibilidad, permitiéndole un crecimiento esencial y insospechado. Me atrevo a plantear la gran pérdida humana que acarrea la negación de esta desde la educación, desde esta dimensión trascendente, en cuanto cierra esta fuente de enriquecimiento y crecimiento para la persona. Desde esta perspectiva, la autonomía es un objetivo valioso para la educación, porque es necesario y valioso para la persona asumir libremente esta tarea de apertura personal y crecimiento. Y así parece entenderlo el marco curricular y todas las expectativas que hemos señalado en el principio de esta reflexión. Sin embargo, encaminarse desde la práctica de dicho objetivo nos exige como profesores centrar nuestra acción educativa en la formación de la persona a través del conocimiento, con una enseñanza formativa, más que en el contenido y en la producción, la actividad productiva, que son los resultados. El conocimiento en sí no asegura la humanización, lo que sí lo asegura, me parece, es la buena acción de la persona, es decir, una acción integral, que implique un buen raciocinio, que esté movido por buenos sentimientos y que esté capacitado por una voluntad de bien, que sea capaz de hacerlo, que eso es lo que permite la virtud, ¿verdad? Ese ejercicio para hacer lo que nos conviene, lo bueno.
Se nos pide a los docentes ser, más que técnicos en educación, expertos en humanidad, como dice González Simanca. Para esto es fundamental que nosotros como profesores nos propongamos mostrar el atractivo de aprender y de actuar bien, mostrar lo amable de las realidades buenas, más que lo costoso del proceso. Que de repente como profesores, como padres, nos centramos mucho en la exigencia desde la dificultad, más que de lo maravilloso y de la ganancia personal en eso bueno que hacemos, lo que exigimos. Y bueno, la educación es el único servicio que le exige a su cliente. Entonces, en ese sentido, tenemos mala prensa, porque tenemos que tener muy claro por qué exigimos y no bajar la guardia en ese sentido. Y tenemos que estar convencidos de que lo que enseñamos y exigimos vale la pena aprenderlo y vale la pena hacerlo. Para eso necesitan los alumnos ver en nosotros pasión, motivación, motivar también desde nosotros la buena acción. A veces castigamos las acciones negativas y no felicitamos las que sí queremos reforzar. Entonces, a lo mejor eso es un buen principio, tratar con los profesores de reforzar aquellas conductas que queremos que se afiancen en nuestros alumnos. Esto impide, en el fondo, si nosotros podemos mover desde ahí los afectos de nuestros alumnos, tocamos los corazones y podemos ayudar a que autónomamente elijan el bien, porque los afectos mueven la voluntad. Si a nosotros nos trataran mal, seguramente, o si uno está en una relación de pareja, si el otro nos trata con cariño, si el otro nos cuide, tiene detalles con nosotros, lo más seguro es que nosotros queramos que esa relación vaya hacia arriba, ¿verdad? Que crezca. Si no es así, lo más seguro es que nuestros afectos no nos muevan a querer hacer nada a favor de esa relación. Por eso es tan importante la formación afectiva. En definitiva, creo que el logro de la autonomía en la buena acción de nuestros alumnos pasa en primer lugar por este logro en nosotros mismos. Solo podemos dar y exigir aquello que poseemos y en lo cual creemos. Y por último, rescatar la importancia de la educación de la voluntad y de los afectos, como señalaba anteriormente, que está planteado en los objetivos transversales, la educación de la voluntad, y requiere mayor atención, más explícita, más intencionada en nuestras planificaciones, ya que es necesario para lograr la verdadera autonomía del bien. Cito, para terminar, una cita de Aristóteles que dice: la virtud moral, en efecto, se relaciona con los placeres y los dolores, pues hacemos lo malo a causa del placer y nos apartamos del bien a causa del dolor. Por ello debemos haber sido educados en cierto modo desde jóvenes para poder alegrarnos y dolernos como es debido, pues en esto radica la buena educación. Y Víctor Hugo, en su maravillosa novela de Los Miserables, dice: no hay ni malas hierbas ni malos hombres, solo hay malos cultivadores. Muchas gracias.